Vamos a continuar con el tema de ondas mecánicas. Lo primero, la ecuación de onda. Corresponde a una ecuación diferencial de segundo orden, como vemos acá, en derivadas parciales, porque esta función depende de dos variables, y describe ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Para ondas mecánicas se plantea de esta forma, donde este término es la velocidad de fase de las ondas. Si por ejemplo estas ondas están dando en una cuerda, se sabe que esta velocidad puede ser la raíz de la tensión sobre μ. Cuando una ecuación y de xt satisface esta ecuación diferencial, se dice que este y de xt es una función de onda. Las ondas tienen propiedades de reflexión, transmisión, superposición. Por ejemplo, de reflexión se presenta cuando una perturbación llega a la superficie de separación de dos medios. Medio 1, medio 2 puede ser aire, puede ser agua. En general, parte de la onda se devuelve en el primer medio, o sea, choca y se refleja, o parte de la onda continúa hacia el segundo medio. Entonces aquí se ha representado la onda como si fueran rayos, aquí, y esta es la línea normal. ¿Qué se determina? Que el ángulo de incidencia de la onda es igual al ángulo de reflexión de la misma, aquí pues con respecto a la superficie de separación. La onda, ¿cómo se transmite? Entonces se puede transmitir por refracción. Entonces acá tengo otra de los dos medios, y si se transmite, este ángulo usualmente es diferente porque se depende realmente de los medios. Entonces se cumple que el seno de incidencia sobre el seno de refracción es igual a la velocidad de la onda en el primer medio sobre la velocidad de la onda en el segundo medio, y se dice que estos cocientes son iguales a n, donde n es el índice de refracción. También las ondas se pueden difractar. Entonces acá por ejemplo viene un tren de ondas planas, chocan contra un obstáculo en donde este anchito es comparable con la longitud de onda de las ondas incidentes. Cuando eso ocurre se genera un patrón de ondas circulares, como se ve acá. Esto se visualiza muy bien en una cubeta de ondas. También las ondas se superponen, que es simplemente sumar, a eso corresponde. Entonces se suman de manera algebraica, puede ser máxima la superposición, puede ser mínima o un resultado intermedio entre ellas. También se pueden presentar ondas estacionarias en cuerdas. Entonces, en lugar de tener un montaje así como este de laboratorio, estos patrones se ven en guitarras, que las cuerdas están como sujetas por los dos extremos. Pero aquí en laboratorios, ¿cómo se consiguen? Un motor, una cuerda tensa, una polea, y acá se varía la tensión. La que aplica el músico, pues aplicándole fuerza a las cuerdas, aquí ya es con una masa suspendida que varía la tensión. Dependiendo de la frecuencia con que esto esté vibrando, aparece como un trencito de ondas acá. Se producen cuando una onda armónica se refleja de un extremo fijo de una cuerda estirada. La onda incidente choca acá, como dice, se refleja y comienza a moverse, a producirse el tren o el patrón de ondas estacionarias. Entonces aquí se habla de nodos, estos puntos donde prácticamente la cuerda no está vibrando, y antinodos donde se produce la máxima vibración de la cuerda. Y se habla en consecuencia de ciertos patrones que se presentan. El primer patrón de acá a acá es la longitud de la cuerda. Entonces cuando en esta longitud se observa esta figura solita, se dice que es el primer patrón. Cuando aparecen dos figuras repetidas de esta, es n igual 2, cuando aparecen 3, n igual 3, y así sucesivamente. Estos n chiquitines se llaman los armónicos, y este n mayúscula y a mayúscula es n para nodo y a para antinodo. Entonces, por ejemplo, en el fundamental, que es n igual 1, se llama el armónico fundamental, hay dos nodos y un antinodo. En este hay 1, 2, 3 nodos y hay dos antinodos, y así sucesivamente. Cuando tengo en n igual a 1, la longitud de la cuerda corresponde a lambda sobre 2, porque aquí tengo media longitud de onda, y este lambda sobre 2 es un medio de lambda. Cuando tengo el siguiente armónico, entonces esta longitud es igual a todo lambda, pero este lambda es lo mismo que escribir 2 lambda sobre 2. Para el tercer armónico, lambda más lambda medios, que correspondería a 3 lambda medios. Entonces aquí uno ve como una secuencia 1, 2, 3, y uno nota que para que existan estos armónicos, esta longitud aquí resulta ser igual a un número entero por lambda medios, proporcional a eso. Entonces uno puede despejar lambda n en el enésimo armónico y sería 2L sobre n, donde n o vale 1 o vale 2 y así sucesivamente. La velocidad del enésimo armónico sería lambda n por f.
¿Y cómo nos quedaría? Lambda n es este valor, lo traigo para acá, por f, que sería en el enésimo armónico. Y despejando la frecuencia, bueno, simplemente hago unas cuentitas ahí, y esa frecuencia sería n sobre 2L por la raíz cuadrada de ¿quién? De la velocidad, porque la velocidad es sobre μ directamente. Las ondas sonoras, de otro lado, son longitudinales, viajan a través de diferentes medios. Acá se pueden ver. La velocidad de fase de estas ondas depende de las características del medio, y se producen en estas ondas, al producirse la onda sonora en el medio, se producen en él variaciones de densidad y presión a lo largo de la dirección del movimiento de la onda. Se generan regiones de alta presión, donde el desplazamiento de las partículas del medio es muy grande, y de baja presión, donde las partículas del medio prácticamente están en reposo. ¿Cómo se generan las ondas? Acá se puede, como un montaje de laboratorio, un gas encerrado en un recipiente con un pistón. Al mover acá con velocidad constante, se aglomeran las partículas acá, esto se enrarece de tal forma que se ve cómo se mueve esa perturbación, y se devuelve el pistón. Entonces se va la perturbación en esta dirección, y acá ella se sigue moviendo, pero cada partícula en medio se queda oscilando en el mismo punto, con movimiento armónico simple. Entonces por eso son longitudinales, porque la velocidad de la onda es paralela con la velocidad de propagación del medio. Se presentan tres características para estas ondas. Son audibles entre 20 y 20.000 Hz, pues las que escuchamos nosotros, la voz, instrumentos musicales. Infrasónicas por debajo de este rango, que la generan terremotos. Las ultrasónicas por encima de este rango, que pueden ser cristales de cuarzo, vibrando en presencia de campo eléctrico. Como esas ondas requieren medio de propagación, si por ejemplo el medio es un fluido, se expresan como el cociente del módulo de compresibilidad sobre la densidad del medio en equilibrio. Así es la ecuación del módulo de compresibilidad, pero él se puede determinar fácilmente en una tabla de módulos. Y si la onda se presenta en una barra sólida, entonces se expresa como el módulo de Young sobre ρ, pero pues en raíz cuadrada. Y este módulo igual, ¿no? Es el esfuerzo sobre la deformación, pero este módulo también se ubica en una tabla los valores ya experimentales que han determinado para diferentes materiales. Se nota aquí claramente que estos módulos se miden en unidades de presión, porque los dos denominadores son adimensionales. Este es un cociente de volúmenes y este es un cociente de longitudes. Entonces los módulos vienen en unidades de presión. Las ondas sonoras también se expresan de manera armónica, como ya se había visto para las ondas mecánicas, y pues estas también son ondas mecánicas, pero acá se habla de la función de desplazamiento. Entonces a este término ya que se presenta, bueno, a este término se le llama la amplitud de desplazamiento de una onda de desplazamiento, coseno de k, que es el número de onda por x, menos omega, que es la frecuencia por el tiempo. Como hay variaciones de presión, entonces también se habla de una onda de presión, y resulta que ellas están desfasadas. Entonces la variación de presión se expresa como la variación de presión máxima, y se ha encontrado en el laboratorio que se desfasa 90 grados. Entonces si este es con coseno, la depresión viene con seno, y aquí aparece igual la misma notación kx menos omega t, donde esta variación de presión se expresa como la densidad del medio por la velocidad de la onda por la frecuencia y multiplicada por la amplitud de desplazamiento directamente. Entonces de esta forma se determina esa variación de presión en unidades de presión directamente. Las ondas pues sabemos que generan energía, obviamente tienen potencia, y aquí se habla de intensidad. Entonces la energía es la energía cinética, la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, pero como es una pequeña perturbación, pues se toma un delta de energía, y esta delta de masa corresponde a la densidad por el volumen, la densidad del medio en equilibrio por el volumen, que es esta área transversal, por esta mancha de volumen que lleva la perturbación. Al dividir entre el tiempo, en el intervalo de tiempo, delta de x sobre delta de t da la velocidad. Entonces la potencia se expresa como la densidad del medio por el área por velocidad, paréntesis, omega s sub al cuadrado sobre 2. La potencia media es esta en vatios. La intensidad, que es un término bien interesante, es la potencia en la unidad de tiempo, es decir, es la energía, la intensidad es la energía en la unidad de tiempo y en la unidad de área.
y simplemente es tomar esta área y pasarla aquí a dividir y nos queda este mismo término pero sin el área. Entonces es ρ por B por omega por S sub m elevado al cuadrado de esto sobre 2. Y esta intensidad se mide en vatios sobre metro cuadrado, porque estoy viviendo acá entre el área. Ahora, en términos de la amplitud de presión, este término, acá mirando estos dos resultados, simplemente es reemplazar esta amplitud de presión acá y es expresar esta intensidad en los mismos términos, no en los mismos términos, sino en términos de la amplitud de presión, pero queda elevada al cuadrado. Ahora veamos la intensidad en decibeles, que es este mismo término, pero como nosotros no escuchamos de manera lineal, entonces se plantea de una forma que sea como más cómoda, digamos. Entonces acá se usa una escala logarítmica de intensidades en donde se habla del nivel de intensidad beta medido en decibeles, el cual se expresa como beta igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0, donde I es esto, este dato de acá. Este I sub 0 lo han determinado como 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado y en la intensidad de referencia se toma como el umbral de audición, o sea, donde nosotros comenzamos a escuchar. En esta escala el umbral del dolor corresponde a 1 vatio sobre metro cuadrado, o sea, este es el mínimo y este es el máximo. Y este corresponde a un nivel de intensidad de que beta igual a 10, 1 sobre 10 a la menos 12, 120 decibeles. Uno hace la cuenta y le damos esto acá. Y de otro lado el umbral auditivo es 10 logaritmo de 10 a la menos 12, que es este, sobre 10 a la menos 12 quedaría 1, logaritmo de 1, lo cual da 0. Entonces ahí fluctúan, digamos, el nivel que nosotros tenemos de audición directamente. De otro lado, ya para ir analizando estas ondas, aquí se puede pensar que hay una fuente que está emitiendo ondas en todas las direcciones. Entonces, pero ella emite una potencia constante. Entonces la intensidad es la potencia sobre el área y el área, como ella está ahí emitiendo, es como si fueran ondas esféricas realmente. Entonces la potencia puede ser, la intensidad va a ser la potencia sobre el área que es el área de una esfera, 4πr cuadrado. Entonces simplemente uno puede mirar, analizar cómo varían como dos intensidades, pero para la misma potencia, o sea, a dos diferentes distancias. Entonces, como es la misma potencia, puedo hacer el cociente, eliminar la potencia y me queda que la intensidad 1 sobre la intensidad 2 es igual a ¿qué? A la distancia 2 al cuadrado sobre la distancia 1 elevada al cuadrado. Muchas gracias.